Gracias, Padre. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy me corresponde dar esta meditación y esperando que ustedes en sus hogares puedan recibir la palabra del Señor en su corazón y puedan ser bendecidos a través de ella. Solicito en este momento que puedan unirse conmigo en oración para poner esta palabra delante del Señor. Ojalá ustedes tengan ahí su Biblia a mano porque la vamos a usar bastante en este momento. Y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta hora, bendito Dios, porque tú has sido bueno, porque tus misericordias han sido nuevas cada día, Señor, porque has cuidado, Señor, de tu pueblo y nos has cuidado, Señor, y nos has bendecido, Padre. En este momento, Señor, yo pongo esta palabra delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, enviándola, Señor, a cada familia, a cada corazón, Señor, haciendo, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de sus vidas, Señor, como lo haces en la mía, Padre. Bendice a tu pueblo que en este momento fielmente se prepara para recibir tu palabra, Señor. Seas tú glorificándote, Señor, seas tú levantando tu nombre en gran manera, Padre, en medio de nuestras vidas, en medio, Señor, de cada hogar, en medio de cada situación, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, hermanos amados, voy a iniciar con el libro de Isaías en su capítulo 44 para que por favor estemos buscando esa cita. Voy a dar tiempito para que usted le dé chance de buscar su palabra. Isaías 44, en su versículo 6 al 8. Gloria a Dios. Y dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice así: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Bendito Dios. Esta palabra, hermanos, sí le clamaba al Señor poderla compartir y poder tener claridad en medio de todo lo que se está dando, y que a través de esta palabra podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos. Y es una de las inquietudes que el Señor ponía, que durante todo este tiempo hemos estado viendo cómo el mundo ha tomado un rumbo tan diferente, tan distinto. Hemos visto cómo se levantan las marchas de protestas en todos los varios países para querer tener un resultado positivo, para, según el hombre, poder traer una solución a lo que se solicita, ¿verdad?, de parte de algunas naciones o de la mayoría o de las personas que no están de acuerdo con algo. También las leyes que no son de Dios, las cuales están siendo aprobadas y que no son del agrado de nuestro Dios, leyes de hombres. Pero todas estas cosas, amados hermanos, surgen aún lo de la pandemia, todo lo que se ha venido dando en medio de los hogares, tal vez la escasez, las necesidades, los problemas intrafamiliares. Todas estas cosas, hermanos, muchas veces
Tal vez en nuestra humanidad nosotros podemos llegar a pesarlas y podemos llegar a afligirnos y decir, ¿por qué suceden estas cosas? Pero aquí me voy a permitir volver a leer. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Quiere decir, hermanos, dice, yo soy el primero. Dios desde un principio, Él sabe todas las cosas. Sabemos que su grandeza es inigualable, es inalcanzable a la mente humana. Sabemos que, dice, Él es el principio. A Él no se le esconde nada, no se le escapa nada. Él ya sabía todas las cosas. Nosotros, la humanidad, somos los que hemos sido tomados por sorpresa. Todas estas cosas que acontecen. Y no es por querer ser o querer enfocar el asunto negativo, no. Después dice, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Él reclama que los pueblos vean en Él su soberanía, su potencia, su persona, el ser Dios, el ser un ser inigualable. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Está dejándonos ver el Señor que nada sucede sin que Él no lo sepa, sin que Él no esté tomando el control de todo lo que pasa. Y que muchas veces el hombre cree que sabe más que Dios. El hombre cree que es más inteligente que Dios y que sabe todas las cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo, las van a poner en orden delante de mí cuando ya todo esto Él lo tiene delante de Él y ya lo sabe. Dice, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienle lo que vienen y lo que está por venir. Y nos dice aquí el Señor, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. Yo no sé si usted conoce alguno, pero yo tampoco conozco ninguno fuera de nuestro Dios. Él es el único. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, ojalá el mundo no se descontrole. Hasta cierto punto se ha descontrolado el mundo, pero no Dios. Dios no está fuera de control, a Él no se le pasa nada. El mundo quiere solucionar las cosas a su manera, quiere hacer las cosas a su manera, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar el consejo de Dios. Y es por eso que se están viendo tantas situaciones, es por eso que se sufre tanto, porque, bueno, más adelante vamos a ver el propósito de lo que Dios, por qué permite estas situaciones. Él anuncia las cosas antes que sucedan, dice que a sus hijos los profetas, a sus amigos los profetas, Él se lo anuncia. Y los profetas, por ende, lo anuncian a su pueblo. Y si así no fuera, amados hermanos, tenemos la Escritura, la cual nos lleva a entender y a saber las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que están por suceder. Porque la palabra se va a cumplir. Se ha cumplido, se cumple y se está cumpliendo y se cumplirá. No hay nada oculto. Nosotros sabemos, y si somos entendidos, ya de antemano Dios nos ha venido revelando su voluntad. Y en nuestro espíritu nosotros podemos sentir cómo Dios viene y nos sacude y dice, póngase viva, póngase alerta, porque esto está aconteciendo. Y esto acontecerá. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos testigos de que, y nos deja ver el cumplimiento de todas estas cosas, de todas estas señales, para que seamos testigos, para que seamos testigos y afirmemos lo cercano que está a su regreso. Porque Él quiere que si fuese posible, ojalá todo el mundo fuera salvo, pero dice que no todos vamos a ser salvos, no todos van a ser salvos. Entonces,
Lo que sucede en la tierra siempre tiene un propósito, aunque nosotros muchas veces lo veamos de forma negativa. Hoy nos tomó por sorpresas estas situaciones que están sucediendo, fue como de la noche a la mañana. Si bien yo he repetido en varias, tal vez meditaciones en donde el Señor en la iglesia vino trayendo palabra profética, en donde íbamos a sufrir luto, que la tierra iba a tener luto y que iba a llamar a los padres de muchos, fue para que que estuviéramos clamando. Esta fue una advertencia, el Señor no lo dejó oculto, el Señor vino y nos mostró su voluntad. Mas Él quiere que el hombre se dé cuenta, el hombre en la tierra, en todo el mundo, Él quiere que se dé cuenta que si en el transcurso de su vida, Él no puede hacerlo solo, que Él necesita de Dios. El hombre necesita de Dios. Así el hombre se clasifique o se sienta que es sabio, que es inteligente, que es intelectual, que tiene posiciones en este mundo, que tiene muchas riquezas, que posee muchas riquezas, o ya sea lo contrario, que el hombre se sienta pobre, que se crea que no tiene inteligencia, que no, yo no soy inteligente, no tengo posesiones, soy muy pobre, no tengo nada. De una u otra manera que sea el hombre, siempre va a necesitar de Dios. Todos necesitamos de Él. Necesitamos entender que lo que el hombre posea, que sus posesiones, lo que tenga en esta tierra, nunca va a poder saciar el corazón, nunca va a poder saciar esa necesidad que hay en el hombre de ser perdonado, de ser libre, de ser sanada sus heridas que tal vez recibió desde pequeño. Solo Dios lo puede hacer, amados hermanos. Y yo sé que todo esto usted lo entiende, lo conoce y lo sabe, pero el Señor no quiere que nosotros estemos siempre apercibidos, que no se desvíe nuestra mirada, que no sea... que no nos desapercibamos de lo que Él quiere o tiene planeado para nosotros. Nada de lo que el hombre posea en este mundo puede hacerlo libre del pecado, nada de lo que posea ni de lo que Él crea tener le podrá dar seguridad, ni le podrá quitar las condiciones que tal vez viene arrastrando sobre sus hombros, del cual es una carga pesada que no lo deja ser libre, que no lo deja ser feliz, que no lo deja tener paz. No tendrá paz el hombre sin la intervención de Dios. De ahí que muchos, y perdón por la expresión, pero de ahí que muchos atrevidos dicen que no hay Dios, que no existe un Dios, cuando por misericordia el mismo Dios está alargando los tiempos para que nos arrepintamos, para que el hombre se arrepienta y reconozca que necesita de su Creador, que necesita de Dios en todo momento, en todo tiempo, en todas las circunstancias de la vida, en todo lugar y en todas las ocasiones. Necesita el hombre de Dios, de su Creador. Por eso, Él nos deja ver a través de la Escritura, a través de la palabra, no hay fuerte, no conozco ninguno, soy único Dios. Él se muestra y Él dice y se reconoce y se muestra al hombre y dice, no hay otro Dios como yo, no conozco ninguno. Entonces, a través de la Escritura, Él nos deja ver que Él es el único Dios, pero también a través de la misma Escritura el Señor deja plasmado la ignorancia del hombre sobre la faz de la tierra. ¿Por qué ignorancia? Porque muchas veces el hombre se atreve a contender con Dios, se atreve a blasfemar delante de su presencia sin ningún temor, sin ningún respeto, y entonces es cuando empieza a cuestionar a Dios y empieza a ver tal vez las situaciones que rodean en este mundo, que rodean la tierra o que rodean nuestras vidas, y
Y aquí tengo escrito unas palabras las cuales son muy frecuentes y yo sé que usted las ha escuchado en algún momento de su vida o tal vez pueda ser que las haya dicho. Y muchas veces dicen, ¿por qué haces esto? Le preguntan a Dios, le dicen, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que sucedan estas cosas? Si hay Dios en la tierra, ¿por qué permite la pobreza? Si hay Dios en la tierra, ¿por qué permite el asesinato? Si hay Dios en la tierra, ¿por qué permite esas cosas? Tan osados y tan atrevidos somos que venimos y hacemos esas preguntas. Y dice también, otra expresión, yo creo que se debe hacer las cosas así, Señor. No creo. Si el Señor está mandando tal vez a través de un consejero, a través del ministro, o a través de su palabra, leyó y le dijo, haga esto así porque así me agrada a mí. Entonces uno atrevidamente, ay Señor, a mí me parece que esto no se debe hacer así, yo mejor lo voy a hacer así, y quieren hacer como que, o queremos hacer como que si fuéramos más sabios que Dios, o lo queremos engañar cuando los engañados somos nosotros. Muchas veces también se escucha la expresión, ay, pero ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando yo en esta vida? Hermanos, ¿qué estaremos pagando? Como si fuéramos tan buenos. Y también muchas veces yo he escuchado personas que dicen, si yo fuera Dios, haría las cosas así. Entonces, por eso les decía que a través de la Escritura el Señor nos viene marcando, haciéndonos ver y recordando quién es Él para su pueblo, quién es Él en medio de este mundo. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, Él gobierna sobre él, gobierna sobre el enemigo, gobierna sobre este mundo también. Él tiene el control, el poder de todas las cosas, y a su pueblo lo resguarda, a su pueblo lo libra, a su pueblo le revela, a su pueblo lo exhorta, a su pueblo lo levanta, para que entiendan quién es Él, pero también nos revela que la ignorancia del hombre, ignorancia, amados hermanos, la cual no podemos decir que solo las personas que no tienen a Cristo la tienen. Hasta cierto punto, muchas veces inconscientemente nosotros podemos actuar en ignorancia, en esa ignorancia. Y más adelante les voy a dar un ejemplo de que una persona que conoce a Dios puede llegar a caer o tener esta ignorancia, la cual Dios quiere que salgamos, la cual Dios quiere que haya un cambio en medio de nuestra vida. Entonces, venimos a ser tan osados e irrespetuosos delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, que Él es omnipotente, que su poder está sobre todo poder y que no hay ningún otro poder que se iguale al de Él. Entonces, vamos a ir al libro de Job, por favor. Gracias, Padre. En el libro de Job, aquí nosotros podemos ver cómo bueno, la mayoría conocemos quién es Job, las situaciones que él enfrentó en este mundo, que tenía unos amigos, entre ellos estaba Eliú. Eliú vino y se presentó delante de Job una vez que escuchó que Job se estuvo quejando de todo lo que pasaba y que todavía no había claridad a los ojos de Job porque estaba enfrentando la situación que él enfrentaba. Y Eliú le decía, Eliú le quería hacer ver a su amigo y decirle, y le decía, exaltaba la grandeza de Dios. Le decía a Job, detente y considera las maravillas de Dios, detente y considéralas, mira todo lo que Él ha hecho. Y mira, como un amigo quiere ayudar a otro amigo, Eliú venía y le decía a Job, le hacía ver
las maravillas que el Señor podía hacer y quién era Dios. Quería hacerle ver la grandeza de su Señor. Más ahí vamos a ver en el capítulo 37, versículo 19, dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. En este momento Eliú le decía a Job: muéstranos qué vamos a decirle al Omnipotente, qué le vamos a decir a Dios si Él lo sabe todo, si Él lo entiende todo, si Él tiene todo revelado delante de Él. Porque nosotros, dice, nuestras ideas no están ordenadas a causa de las tinieblas. Cuando buscaba lo que era tinieblas en el Strong, decía que era muerte, tristeza, ignorancia, maldad y oscuridad. En donde aquí Eliú le decía: ahorita estamos tal vez entristecidos, tan acongojados por esta situación que estás viviendo, que en medio de lo que estás viviendo, mi amigo, no vas a poder ver con claridad lo enorme que es Dios, la grandeza de su poder. Y le hacía ver y quería hacerle entender estas cosas, mas Job no entendía. Había oscuridad todavía en sus pensamientos, que no podía ordenar sus ideas. Y hay otra expresión, en medio de todo esto, le estaba también dando a entender Eliú a Job: ¿con qué te vas a justificar? ¿Con qué se va a justificar el hombre de este mundo, de esta tierra delante de Dios? Si Él nos ha mostrado su poder, si Él a través de la naturaleza, a través de todo lo que sucede, aunque nos parezca negativo, a través de esto Él nos muestra su poder, nos muestra su dominio, nos muestra su soberanía, pero no es para muerte. Él lo muestra con un propósito. Ahora, también he escuchado una expresión que, bueno, últimamente a raíz de lo que se está dando en el mundo, la pandemia, la mayoría de la gente, y esto me ha hecho pensar, meditar mucho en esta expresión, porque dicen: cuando salgamos de esto y las cosas vuelvan a la normalidad, como eran antes. Hermanos, y no quiero ser negativa, y espero que lo tomen en el buen sentido, que lo pesen en el espíritu, hermanos. Las cosas no van a ser igual a antes. Las cosas no van a volver a ser igual, no van a ser normal como se expresan. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo cambió, dio un giro, ya no es igual. En muchos pueblos, muchas familias han perdido un familiar, han fallecido. Entonces, ¿ustedes creen que las familias van a ser igual? No teniendo un miembro de su familia que falleció a causa de esta enfermedad, no va a ser igual. Las economías, Dios nos permita seguir avanzando, seguirnos levantando. Y ese es el deseo de nosotros, ¿verdad? Es el del pueblo de Dios y de la gente y de todo mundo. Pero también, hermanos, tenemos que estar clamando para que Dios nos muestre qué será, qué es lo que va a hacer, porque no tenemos certeza ni seguridad de lo que nos repara el futuro, de lo que va a ser en realidad la vida de aquí en adelante. Porque las gentes, el hombre planea y afirma sin importarle lo que Dios diga, mas Dios no ha dicho nada todavía. Pero, ¿de verdad será que la vida va a volver a la normalidad y va a ser como éramos antes? ¿Retrocederá otra vez el asunto? Y espero darme a entender, hermanos, ya no va a ser igual. Ahora vamos a tener que vivir con protocolos. Yo creo que van a pasar los meses, quizás los años, si el Señor no ha venido, y tenemos que aprender a lavarnos, seguir aprendiendo a lavar las manos, mantener la distancia, porque tenemos que ser obedientes, porque tenemos que ser precavidos. Y es cierto, la palabra dice por ahí, plaga no tocará tu morada, pero no por eso vamos a ser
irrespetuosos a las autoridades y no vamos a ser responsables. Tenemos que ser responsables y evitar. Y ahí si le llegó a uno, le llegó, pero uno trató de evitar, trató de ser obediente. Entonces, cuando escuchaba o escucho todavía esa expresión, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, me hace pensar mucho, hermanos, porque tal vez lo que creemos que va a llegar a la normalidad, ya la estamos viviendo, esto va a ser lo normal. Y para las generaciones que se están levantando, los jóvenes, los niños, lo que nosotros vemos anormal, para ellos va a ser lo normal. Ellos van a estar acostumbrándose a que tienen que lavarse, que tienen que hacer esto. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Ahora, la vida futura no va a ser igual. Hubo un cambio en las familias, hubo un cambio en la atmósfera. Esto está sacando hasta lo más oscuro de los corazones a nivel mundial. Pero todo esto tiene un propósito, darse el Señor a conocer a través de la naturaleza, a través de situaciones adversas, también es por amor y misericordia. Ahora, en mismo Job 37, dice así, en el versículo 5, del 5 al 7. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Cuando Dios muestra su voz tronante a través de estas situaciones, a través de la naturaleza, no lo hace por presumir, no lo hace por maldad, lo hace para que todo hombre se retire y conozca la obra de Dios en su vida y en este mundo. Por eso cuando busqué en el diccionario Strong lo que quería decir retirarse, decía que era en un sentido amplio cambiar, encerrar, retirarse, señalar. Y es en este alto, amados hermanos, que podemos ver que como que el Señor en el mundo hizo un stop, dijo alto, párense. Y en ese momento dice, vayan, enciérrense para que en medio de ese encierro podamos distinguir, para que todos los hombres, para que todos nosotros reconozcamos su obra, para que sea señalado, porque dice que es señalar, para que sea señalado la obra que todavía falta en nosotros, para que se señale también lo que ya ha hecho, porque también Dios ha trabajado duro en medio de nuestras vidas para poder quitar un montón de escombros y cosas viejas que no nos servían, pero todavía falta, hermanos, todavía falta. Y entonces Dios, con su trueno de voz, con su maravillosa voz, Él hace que los hombres se encierren para ser señalados. Y espero darme a entender, amados hermanos. Y vamos a buscar en Isaías 43:13. En el libro de Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Por eso, hermanos amados, les decía que aunque nos veamos rodeados, aunque veamos las noticias, aunque veamos cosas que nos puedan llegar a tal vez desbalancear de una seguridad que nosotros podamos tener, no tengamos miedo. No tengamos miedo porque hay un propósito en medio de todo esto. Dios, como les decía al principio,
no lo hace por maldad, no lo hace para morir, lo hace para que tengamos vida, para que podamos crecer, para que podamos ver. Y lo hace también, amados hermanos, como leíamos en uno de los pasajes, para que seamos testigos de que todas estas cosas que suceden, ya Él no nos había advertido. Y nosotros podamos reafirmar y decir, es cierto, esto Dios lo habló, esto Dios lo está ejecutando y el Señor viene pronto. Entonces, Él quiere que nosotros, Él decía, vosotros seréis mis testigos. Entonces, Él quiere que nosotros testifiquemos de que estas cosas no nos van a sorprender, no nos tienen que sorprender, porque ya de antemano Él nos las ha enseñado, nos los ha dicho. Ahora, el propósito de que nosotros, bueno, ya lo dije, de que seamos encerrados, que Dios venga a señalar y observemos su maravillosa obra que Él ha hecho en nosotros y lo que aún falta. Ahora, nuestro dolor, lo que nosotros pasemos en este mundo, en esta vida, en esta tierra, las pruebas, el dolor, por muy inhumano, por muy inmerecido, por muy fuerte que sea, esto no va a detener el siguiente paso que Dios va a dar para que nosotros sigamos creciendo. Y ojalá me esté explicando. Si Dios ve que algo en mí me va a ocasionar un dolor muy fuerte, el trato que Él me va a dar a mí, en algo Él me va a empezar a tratar y esto va a ser doloroso para mí, llorará Él conmigo, se compadecerá Él de mi vida y yo tendré que clamar y humillarme y decirle como lo hizo Jesucristo. Pero eso no va a detener lo que tiene que pasar en mi vida y en su vida, amado hermano, como le pasó a Cristo. Él se arrodilló y le dice, si puedes, Señor, pasa de mí esta copa. Él no quería enfrentarse en su humanidad a ese dolor tan grande que era llevar todos los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Pero eso no detuvo que se cumpliera el siguiente paso y era ir a la muerte. Eso no se va a cumplir, eso se va a cumplir, hermano. El dolor no va a detener el que nosotros vayamos a la muerte, el que se continúe la obra de Dios en medio de nuestra vida. Ya leímos en Isaías 43:13 que ¿quién lo va a estorbar? Nadie lo va a estorbar. Y muchas veces si el que ya Dios tiene predestinado para ser salvo, aunque uno sea cabezón, aunque uno quiera endurecerse, el Señor va a venir y nos va a torcer la tuerca que necesita ser torcida para que podamos volvernos a su camino. Entonces, les decía que el dolor no va a parar el siguiente paso que Dios tenga que hacer. Aunque duela, Él lo va a hacer. Y para eso quería dar el ejemplo de Job. Ya como anteriormente dije, ustedes conocen la vida de Job, la mayoría, y el que no le conoce todavía no ha leído esa historia, yo lo invito, es una historia muy edificante, muy confrontadora. Sabemos que Job perdió a toda su familia, perdió sus bienes, perdió a sus amigos, perdió a su esposa, perdió su salud, quedó prácticamente en la calle. Es más, la esposa, el consuelo, el consejo que le dio fue que le dijo, maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo la esposa. Yo me la imagino a ella, hermanos, como esposa. Imagine que le pase todo eso a uno como con el esposo de uno, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir a la lectura. Aquí es donde yo les decía que íbamos a leer bastante, hermanos. Bendito sea Dios. Ahí mismo en Job, vamos a buscar Job. Gloria a Dios. 38. Dice así, Job 38 del 1 al 11.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Amados hermanos, ¿quién puede hacer todo esto? Y olvidé decirles que el título de la meditación es La grandeza de Dios y la ignorancia del hombre. Anteriormente les había dicho que en la escritura también nos dejaba plasmada no solo la grandeza, la inmensidad, lo grande que es nuestro Dios, sino también se plasma la ignorancia del hombre sobre la faz de la tierra. Y Job ya conocía a Dios, por eso nosotros como hijos de Dios no debemos de confiarnos que ya lo entendemos y lo sabemos todo. Lo que es necesario, Dios nos ha permitido entender y conocer y saber, pero aún hay más. Tenemos que estar apercibidos. Hasta el 11, hasta ahí llegarás y no pasarás adelante. Le dijo: hasta ahí llegarán el orgullo de tus olas. Vamos a ir al versículo 19, 21. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Esto le decía Dios a Job para hacerlo entender lo que tal vez su amigo no lo pudo hacer entender. Y vamos al 33, 38. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tus relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos a quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros. Todo esto le decía el Señor a Job. Y vamos al capítulo 39, versículo 19 al 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Todo esto Dios se lo estaba mostrando a Job, la grandeza de su poder. Y vamos a ir, por ahí más adelante hablan, ahí si usted tiene tiempito de seguir leyendo, cómo el avestruz dice que hacía, antitos de este pasaje del caballo, el avestruz viene y hace como que quiere hacer burla del caballo, levanta su cabeza, dice, y se burla del caballo. Mas ella dice que no le fue dado el tener inteligencia y hasta sus huevos los abandona. Y el caballo siendo
tener tantas cualidades de fuerza que no se espanta, sino que más bien se enfrenta a la batalla. Y en el 41 dice así, del 1 al 14, aquí es donde muchas veces nosotros, el hombre, el mundo, y nosotros tal vez sin darnos cuenta o dándonos cuenta, podemos llegar a errar. Y dice así, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Yo creo que si el Señor se personificara ante una persona así que contiende con Él, no queda vivo. Creo que no resistiría con solamente la presencia. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Hermanos amados, yo no quisiera estar en el lugar de Job. Fue algo muy fuerte, hermanos. Pero ayer era donde yo les decía ahora que si somos entendidos, cuando una prueba viene fuerte a nuestra vida, estamos siendo semejantes a Job. Porque muchas veces es necesario, como les decía anteriormente, que esa tuerca, aunque duela, sea torcida, sea bien ajustada. Era lo que le estaba pasando a Job. El dolor que él sentía de todo lo que pasó, porque no era fuerte lo que él había pasado, haber perdido todo y quedar en la calle, era fuerte. Y Dios se compadecía de él, Dios lo amaba, Dios se dolía, pero esto no detuvo que el Señor diera el siguiente paso, aunque le doliera a Job. Y esto fue confrontarlo, enseñarle que el hombre es ignorante ante la majestad y la presencia del Todopoderoso, porque Él es creador, porque Él es Señor, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él es el principio, Él es el fin, el primero y el último. Bendito es su nombre. Esto era lo que Dios quería mostrarle a Job. ¿Y qué sucedería a la ignorancia de Job? ¿Cuál sería el resultado de todo esto, aunque le ocasionó dolor? Que sucedan tantos acontecimientos al hombre. Y entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. En el capítulo 42, hermanos, de ahí mismo de Job, ya para terminar, amados hermanos, capítulo 42, versículo del 1 al 6. Este fue el resultado con Job. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y amados hermanos, ojalá esta sea la reacción de cada uno de nosotros ante la adversidad, ante todo lo que enfrentemos que nos parezca negativo. Dios espera que nosotros nos aborrezcamos y nos arrepintamos y que realmente le conozcamos la grandeza de su poder, que siempre proclamemos que Él es Dios poderoso, que Él es Dios único, que Él es el único fuerte de Israel. Y que salgamos de toda ignorancia, que podamos ponerlo a Él por primado, por lo más grande, por lo más valioso en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar y en medio de todas las cosas. Y esto fue lo que sucedió a la vida de Job. Reconoció la soberanía de Dios, porque Dios hace lo que Él quiere y nadie lo va a detener. Reconoció la omnisciencia de Dios, porque Dios lo conoce todo, nada se le escapa. Por más que creamos y que querramos escondernos o querramos esconder en nuestro corazón algo ahí que estorba para la obra de Dios, Él lo conoce todo, ya está ahí Dios, ya Él lo sabe. ¿Acaso no nos formó Él a nosotros? Reconoció su pecado, su falta, se abrió al consejo de Dios, porque Él dice, no sabía lo que yo, no entendía lo que decía, mas ahora Él le dijo, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya Él estaba abierto, su corazón estaba abierto, se abrió al consejo de Dios. Ahora sí quiso ser enseñado y entendió que no lo sabía todo, que todavía necesitaba saber. Al ser sus ojos abiertos pudo ver con claridad el engaño y la oscuridad que lo habían mantenido durante mucho tiempo en ignorancia, y tuvo que venir esta tempestad, este torbellino a su vida para hacerle ver. Hubo un gran arrepentimiento y Job se hizo testigo del por qué él vivió todas estas cosas y que Dios fue capaz de perfeccionar esa obra en medio de su vida, como tiene que llegar a ser perfeccionada en medio de nuestra vida. Y no fue fácil para Job, amados hermanos, no fue fácil. Y usted dirá ahorita, tal vez la hermana no está pasando lo que yo estoy pasando, no es fácil para mí. Yo sé, hermano y hermana, que no es fácil, pero Dios sí puede. Dios es grande y es poderoso. Por eso agárrate de Él, consuélate en Él, refúgiate en Él, pide la ayuda en Él y Él va a hacer. No temamos, amados hermanos, y si tenemos miedo, digámosle a Dios, porque Él es bueno y Él es justo y Él nos ayuda. Ahora, para terminar, yo quisiera que se una conmigo en oración. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos haga ver siempre su grandeza y que nos muestre la ignorancia en la cual nosotros podemos estar patinando y que no nos deja avanzar. Que nos ayude a confiar en medio de toda calamidad, en medio de todo lo que se mueve en este mundo. Y que no temamos por el futuro, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Cierre ahí sus ojos, amados hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Jehová. Gracias, Señor, porque aunque las cosas ya no vayan a ser igual, Padre, en medio de este mundo, porque tú quieres un cambio, Señor, como cambió nuestro entorno, Señor, a raíz de todo lo que está pasando, Señor. Así, Padre, quieres el cambio interno en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre.
Que nuestro modo de vivir, Señor, te sea agradable, oh Jehová. Que podamos ver, Señor, el mal que todavía está en nosotros, Señor. Esa oscuridad que no nos deja ordenar las ideas, Padre. Seas tú, poderoso Dios, con tu poder, con tu espíritu, Padre maravilloso, ayudándonos a salir de la ignorancia. Que aunque en nosotros todavía haya, Señor, seas tú ayudándola a sacar de nuestra vida. Que podamos reconocerte cada día y proclamar la grandeza de tu poder, la grandeza de tu soberanía, la grandeza tuya y tu amor, Señor. Oh Padre Santo, como dijo tu siervo Job, mi mano pongo en mi boca para no blasfemar contra ti, para no creerme más sabia, Señor, para no decir lo incorrecto, poderoso Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, Señor, como a ti te agradaría, precioso Rey, que seamos tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están pasando diferentes pruebas, Señor, que se sienten débiles, Padre, que se sienten solos, poderoso Dios. Llénalos de tu confianza y de tu fortaleza, Señor. Enséñanos a refugiarnos en tu palabra. Enséñanos a creerte. Enséñanos, Señor, a ser testigos en medio de todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Que el Señor les bendiga mucho en esta noche.